Como decíamos al principio del programa, vamos a adentrarnos un poquito en la política, esta política tan compleja en la Argentina, y cuando sucede esto, lo mejor, como siempre decimos, es contactar a la gente que sabe y que nos puede echar un poquito de luz sobre lo que sucede en algo tan difícil y tan complejo como la política argentina, ¿no? Para eso estamos conectados con Carlos Germano, que además de ser analista político es un tipo que creo que es lo más importante, es claro y sabe lo que dice, que no es fácil de conseguir. Carlos Germano, Raúl Vázquez te saluda de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Buen día, muy bien, muy bien. Con ganas de analizar y entender un poquito todo esto, ¿no? Yo hoy decía al principio del programa que el acuerdo del peronismo movió de alguna forma la oferta electoral hacia la derecha, ¿no? Y que hoy están compitiendo 5 candidatos que son de alguna manera pro mercado, o algo que no hubiera sucedido si el candidato del peronismo o lo que queda de él era Guado de Pedro. Primero, que me cuentes qué es cuáles son tus impresiones respecto de la oferta que tenemos hoy, que donde los principales candidatos son obviamente Massa, Rodríguez Larreta, Bullrich, Milei y tal vez Schiaretti ahí llegando en un quinto lugar. ¿Cómo ves la oferta y cómo ves la actualidad política después de cerrarse las listas? A ver, yo te diría lo siguiente. En el año 2015, los 3 candidatos que compitieron más importantes eran también de centro hacia la derecha, ¿no? O sea, estaba Scioli, estaba Massa, que en ese momento enfrentó al kirchnerismo, y el que después fue presidente, Mauricio Macri. Sí, sí. O sea, me parece que en ese escenario esto que está pasando hoy ya la Argentina lo vivió. Yo creo que hay un dato que te parece que en los últimos 20 años no había pasado. O sea, en los últimos 20 años y específicamente en los 12 últimos, cada cierre de lista del kirchnerismo y el peronismo estaba muy visualizado en la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Y yo creo que por más que ayer la vicepresidenta hizo un gran show en su discurso, me parece que lo que pasó acá es que se quedó sin tinta esa lapicera. Sí, porque por primera vez los gobernadores le dijeron: Cristina, pará, en esta no te seguimos. Sí, es verdad eso. No estamos para improvisar, me parece que hay que pensar otra cosa, ¿no? O sea, después la responsabilidad de si el presidente Fernández quería paso y no había que hacer paso, por eso digo, pero en el fondo, digamos, en el análisis político, yo te diría, por primera vez a Cristina Fernández la lapicera se quedó sin tinta. Dijeron: la lapicera la tenés, pero la tinta no te la damos. Sí, sí, y esto creo que generó los efectos políticos que generaron. Obviamente Sergio Massa quería competir, estaba, digamos, como con muchas ganas de ser él, y que obviamente la Cámpora lo aprovechó muy bien, porque creo que en el toma y daca de la política, que es normal, en esa negociación, de los 15 primeros lugares en la lista de diputados nacionales, 10 u 11 son directa o indirectamente responden al kirchnerismo duro. Me parece que se vio claramente el kirchnerismo está pensando que si, como muy probable pase, el cambio le gane a la continuidad, ellos siguen manteniendo una masa crítica muy importante para poder proyectar futuro, digamos, dentro de sus propios espacios políticos. Sí, sí. Es muy interesante lo que decís, sí, es muy cierto esto de que se ha quedado de una vez, creo que de 2003 para acá se ha quedado por primera vez sin tinta y empieza de alguna manera a destilar una suerte de pérdida de poder, Cristina, pero al mismo tiempo, y esta es la pregunta, ¿vos sentís que es posible, como dicen algunos, de que se estén refugiando estratégicamente en la provincia de Buenos Aires y como bien decís también, en parte del Congreso para agazaparse desde ahí?
Sí, sí, creo que es así. Lo que pasa que es una elección, la de la provincia de Buenos Aires, en el cual si esta conversación la teníamos 6 u 8 meses atrás, yo te diría que Kicillof estaba en ese momento muy cómodo. Claro. Hoy creo que es una elección muy competitiva. Sí, complica, sí. Creo que el 13 de agosto, en las internas abiertas de Juntos por el Cambio, yo soy de los que piensan, a pesar de las heridas que puedan quedar, gane una u otro. Lo que creo es que el que salga ganador, sea Patricia Bullrich, sea Horacio Rodríguez Larreta, va a quedar muy fortalecido. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Gane Santillo, gane Grindetti, creo que van a quedar muy fortalecidos y van a enfrentar una elección difícil, porque la provincia de Buenos Aires es difícil. Sí. Pero, digamos, no es una elección que es la elección que Kicillof hizo en el año 2019, donde ganó por 16 o 18 puntos, creo que sacó 52 puntos. Creo que eso es otra. Hoy la realidad de la provincia de Buenos Aires es otra, y me parece que, bueno, por eso digo, es muy complicado para el kirchnerismo, y donde van a tener que trabajar muchísimo, porque yo te diría que el peronismo, lo que me animo a decir es que el peronismo creo que va a ser la peor elección de la historia, de su historia, desde el año 45 hacia adelante. Tremendo dato ese, sí, es muy posible. Esta es la percepción que estoy teniendo. Sí, es muy posible, o sea, hay datos, Raúl, hay datos que son... A ver, estaba leyendo el otro día el informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El 19,9% de trabajadores formalizados viven en hogares pobres. Sí, eso es tremendo. Hoy laburás para ser pobre, eso es sinceramente tremendo, y eso en un gobierno peronista, no pasaba. Exactamente. Ese me parece el mayor desafío. El mayor desafío que tiene Sergio Massa. ¿Cómo justifica, siendo el candidato del peronismo, cómo justificas eso? Sí, que el laburante sea pobre es tremendo. Exactamente. Y formalizado, porque el no formalizado es el 38,4%. Es decir, 4 de cada 10. Es tremendo y es verdad. Tremendo. Si uno lee las bases del peronismo y ve esta realidad, no van de la mano en absoluto. Es sinceramente así como vos decís. Creo que muchos hablan del problema y del inconveniente que puede tener, y que seguramente tiene, y que va a ser parte de lo complicado, la negociación con el FMI, la inflación, el futuro de la economía en definitiva. Pero es muy cierto esta cuestión de que hoy el laburante en un gobierno peronista, la mayoría labura para ser pobre, y eso es realmente increíble, porque te pueden decir, viste que los números, de acuerdo a quien los lea, tienen una u otra forma de entenderse, ¿no? Pero te pueden decir que estamos en un país con el menos del 7% de desocupación, y es cierto, pero estos números que vos acabas de decir, que nos arrojó la UCA hace un tiempito, hablan de una debacle inequívoca del peronismo, ¿no? Sí, totalmente, por eso digo, me parece que son escenarios muy complejos, y yo creo que en una elección dificilísima, porque la política en general, tanto todos, Milei, Juntos por el Cambio, tienen un enemigo a vencer. El enemigo a vencer es la abstención. Vos fijate lo que viene pasando. Sí, hay mucha. Fíjate en Córdoba, que es una elección muy importante, más del 35% de la sociedad no fue a votar el domingo último. Sí, entre eso y el voto en blanco. Yo por eso hablo de 4/4, no de 3/3. Exacto. O sea, el último cuarto es que la gente no va a votar, digamos, en el grado de bronca, en el grado de desazón, y fundamentalmente es falta de futuro, porque hoy la dirigencia política lo que no está dando
es la posibilidad de la previsibilidad, de decir, che, el futuro viene por acá o vamos a hacer esto no está pasando. A mí me sorprende cuando uno tiene más de 50 años y empieza a comparar inevitablemente con lo que vivió antes y con el pasado, ¿no? Me sorprende tremendamente, y es algo que tal vez uno se empieza a acostumbrar, pero no deja de ser sorprendente, la enorme cantidad de liderazgo que hemos perdido. Ya no hay más líderes. La política nos ha dejado gente que, bueno, es lo que hay, pero se han perdido liderazgos, y yo creo que eso, más los desengaños que uno ha tenido, más los idas y vueltas de los candidatos, más los fracasos y más un montón de cuestiones, hacen que seguramente no sea, como vos decís, de 3/3, sino que estamos ante la presencia de 4/4, ¿no? Uno de los cuartos es el desengaño de la política, ¿no? No digo antipolítica, pero sí el desengaño y la angustia que genera no saber qué hacer delante de una urna, ¿no? Pero totalmente. Y fíjate que por otro lado, uno de los más afectados es Javier Milei. Sí, claro. Porque en principio ese votante, que históricamente lo que pasamos esa edad, o votaba peronismo, o votaba radicalismo, y después el PRO Cambiemos, en su momento, digamos, cuando se dejó el tema de partidos y pasó a coaliciones, Milei se había filtrado de alguna manera y era el representante de esa bronca, pero que tampoco lo está capitalizando. No, tal cual. Digamos, yo creo que Milei se va quedando en el personaje, o sea, pero cuando le profundizás qué modelo de país quiere, hacia dónde quiere ir, qué grado de gobernabilidad él está garantizando, ahí empiezan a surgir todas las dudas, porque ahí vos ves, pero acá no hay previsibilidad, acá no hay nada, acá hay un personaje que dice cosas, pero ¿cómo garantiza? Se queda en eso, ¿no? Se queda en personaje. Exactamente, y esto es lo que mucha gente empieza a ver, ¿no? Es verdad. Si las elecciones hubieran sido hace un año, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es muy cierto como el tiempo lo ha empezado a licuar, más allá de los resultados en el interior, que uno puede decir, bueno, capaz que en el interior es evidentemente una candidatura personal la de él, ¿no? Por eso en el interior capaz que no lo va bien, pero es muy cierto lo que decís, que la gente empieza a darse cuenta que se hace cada día menos viable un tipo como Milei, ¿no? Me quería quedar un ratito, Carlos, y aprovecho y te agradezco este tiempo porque es valioso y nos ayuda a entender. Dijiste en un momento algo que es muy cierto, el tema de las heridas que puede haber en la oposición, más que nada obviamente en Juntos por el Cambio, a partir de, como bien sabemos, los halcones y las palomas. Y yo quería consultarte cómo ves, porque me parece a mí que el sentido común indica, viste, nunca se sabe, Argentina es la Argentina, ¿no? Pero el sentido común y cómo vienen las cosas indican de alguna manera que lo más posible es que el color del partido que gobierne en los próximos 4 años no va a ser el mismo que está gobernando hoy. Eso es lo que indica encuestas y el sentido común y lo que uno viene viendo, pero al mismo tiempo no se sabe qué va a pasar realmente, más allá también de las encuestas. Hay cierta cercanía entre Horacio y Patricia, pero me gustaría saber qué puede pasar o qué sentís que puede pasar con las heridas justamente que ha dejado estas listas y estas precandidaturas, donde está cada día más claro que son bastante diferentes, más allá que el objetivo es el mismo, ¿no? Sí, yo lo que creo es que... ¿Podrán gobernar después uno apoyando al otro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser muy importante la noche del recuento y cómo queda, quién es el ganador y qué tipo de discurso en ese momento puede ampliar, dar, uno u otro. Para mí, yo siempre digo, son elecciones distintas. Las PASO son una elección, las generales son otra elección, y si hay balotaje es otra elección. Cada una tiene sus particularidades. Y a mí me parece que es muy importante el hecho de que esa noche, el que gane esa elección interna, el tipo de mensaje que dé. Yo soy de pensar que en líneas generales obviamente van a quedar heridos, pero el que salga, el que gane
esa elección es muy probablemente que pueda ser presidente de la República. Y lo que veo, y me parece que nadie come vidrio, saben perfectamente que si pueden mantener una cierta uniformidad, una cierta unidad, las posibilidades de triunfo son muy cerca. Por eso digo, es muy importante escuchar si Bullrich gana o si Larreta gana, si el discurso es de amplitud o no. Si realmente, creo que inteligentemente Bullrich dijo, yo haría la chilena, si gano estaría invitándolo a desayunar a Horacio Rodríguez Larreta a mi casa, ¿no? O sea, como que diciendo... Sí, primando la cordura, ¿no? Exactamente, me parece que esto es lo que va. Ninguno de los dos son hombres y mujeres que hace muchos años que hacen política, entienden ese juego y saben perfectamente que la división los lleva a la derrota. Tal cual, es verdad. Te preguntaba esto respecto de la oposición y ahora me voy a qué pasa o a qué pasaría en este escenario que vos bien planteás, ¿no? Yo también coincido que cualquiera de los dos que gane, sea Patricia u Horacio, me parece a mí que estaríamos hablando del futuro presidente de la República. Ahora bien, ya hemos escuchado, inclusive acá en este programa Luis Juez dijo algo que viste, es gracioso, pero no deja de ser cierto. El peronismo es tan rápido que le cuenta las chispas a la moladora, nos dijo un día, y bueno, estallamos por el aire de la risa con ese cordobés tan gracioso que tiene a veces. Pero es cierto, digamos, los dueños de la Molotov son los que hoy gobiernan. ¿Qué pasaría o cómo ves vos la Argentina respecto de la posibilidad de gobernabilidad con un gobierno, por ejemplo, como podría estar planteando, como plantea hoy Patricia Bullrich, donde seguramente parte del peronismo, del kirchnerismo o de la izquierda junto al kirchnerismo de izquierda y demás podrían salir a pudrir la calle? ¿Cómo ves esa situación vos? ¿Qué es lo que dijo Aníbal hace poco, no? Sí, yo creo que Patricia Bullrich es una mujer que hace más de 50 años está en política. Patricia Bullrich también entiende que la elección de internas abiertas y simultáneas tiene una dinámica que es distinta si llega a ganar a la dinámica de la elección general. Yo creo que el paso de la PASO a la general va sirviendo de alguna manera un corrimiento leve, pero corrimiento al fin desde la derecha hacia el centro. O sea, Patricia va a tener obligación de salir a buscar también, ya no hablarle solamente al afiliado o al Juntos por el Cambio o al amarillo duro, sino que va a tener que empezar a correrse hacia un centro. Potenciada con un triunfo, yo diría, vas a tener un escenario por primera vez desde el año 83 que una fuerza no peronista podría tener mayorías en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados. Si no en el Senado podría ser primera minoría, pero con acuerdos con partidos provinciales tendría la mayoría, que normalmente es lo que vino pasando desde el año 1983 hacia adelante. Los partidos provinciales siempre juegan con los oficialismos de turno. Tal cual, es buen punto ese. Tema de intereses. Entonces digo, la situación puede ser conflictiva, es verdad. También es verdad que va a haber todo un replanteo en el peronismo. No todo el mundo va a estar siguiendo dentro del peronismo perdedor a la fuerza del kirchnerismo duro. Y hay otro dato ahí que no se dio en el 2015, pero que se puede estar dando en el 2023. En el 2015, Daniel Scioli pierde por 1,5 puntos, 2 puntos. Lo normal es que ese candidato que perdió se convertía en el jefe de la oposición. Daniel Scioli no lo siente eso, no está preparado, a él le gusta ser candidato. Entonces, y su objetivo era ser presidente de la República. Yo creo que si se da el caso en el cual pueda perder Sergio Massa, yo creo que Sergio Massa se puede convertir en el jefe de la oposición, y ahí te diría que son cosas totalmente distintas, Cristina Kirchner o Máximo Kirchner de Sergio Massa, a pesar que hoy estarían unidos, pero me parece que tienen
tienen diferencias sustanciales en el entender la política. Sí, sí, sí. Seguramente esta lapicera que se queda sin tinta ahora sería directamente Cristina se quedó sin lapicera, ¿no? No solo sin tinta, sin Exactamente, lapicera. Es un muy buen exactamente. punto, un interesantísimo punto de tu parte, es verdad la diferencia entre Massa y Scioli en ese sentido es clara, y esto es un punto a tener en cuenta. Se reformularía en una de esas el peronismo, ¿quién te dice, no? Sí, sí, totalmente. Creo que va a haber una reconfiguración y después verás qué pasa con el peronismo, pero yo lo que creo es que el kirchnerismo empieza a transitar lo que fue el menemismo. El menemismo fue fuertísimo en la Argentina. Sí, sí, claro. Y después empieza el ocaso, ¿no? O sea que obviamente el ocaso no va a ser en 1 año, 2 años, 3 años, pero que indudablemente hoy el kirchnerismo está más para construir minorías que para construir mayorías. Sí, sí. Fíjate que como siempre ocurre son movimientos dentro del movimiento que no duran o que duran alrededor de 10 años siempre, ¿viste? El Exactamente. menemismo fue algo así también y ahora el kirchnerismo parece estar despidiéndose de la escena política argentina, por lo menos a quedarse sin tinta, y quién te dice a quedarse sin lapicera. Carlos, ha sido un enorme placer para mí escucharte, siempre es interesante, suma mucho tu sabiduría sobre la política y nos ayuda a entender un poquito este país que, bueno, vivirlo es una cosa y entenderlo a veces es otra, ¿no? Es otra. Así que Abrazo grande. te agradezco muchísimo por tu tiempo, viejo, abrazo inmenso. Chao, chao. Gracias, Carlos. Era Carlos Germano, analista político, entendiendo y dándonos un poco su idea y su mirada